doctora Gabriela Guadalupe Valle Santillán, coordinadora del Cuerpo Académico UGETSEA 46 de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Nos llamamos Aspectos Constitucionales en la Reforma del Estado Mexicano y con este video estoy haciendo con mucho gusto una colaboración con el Cuerpo Académico de Derecho Constitucional número 187 de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El tema que quiero abordar con este video se llama Estado Social y Democracia, y la idea con los comentarios que voy a hacer al respecto es contextualizar un poco, hacer una breve reflexión sobre tales tópicos en América Latina. El hecho de que una nación posea una constitución, inclusive una constitución de tipo formal, rígida y escrita, es decir, plasmada en un documento que codifica reglas y principios que vinculan jurídicamente a una sociedad y sus instituciones desde un plano de superioridad normativa, ello no significa por sí solo que esa nación sea auténticamente democrática, así que ojo con esto. Los países de América Latina, por su propia historia y su génesis constitucional vinculada directamente con Europa, en virtud de la colonización, se encuentran incorporados a una matriz jurídico-política occidental que ha sido alimentada a través de los siglos por las familias jurídicas romano-germánica y del common law. Y bueno, en cuanto a esta última, pues la influencia más presente que tenemos en América Latina es la que proviene precisamente de la tradición jurídico-política de los Estados Unidos de América. En ese sentido, se podría afirmar que actualmente los sistemas jurídicos de Latinoamérica son sistemas de tipo mixto porque se han nutrido estos de una serie de elementos formantes y criptotipos que corresponden a una diversidad de instituciones, métodos, procedimientos, tradiciones y actitudes del bloque occidental que se han ido adaptando y adoptando en cada sistema de manera muy peculiar acorde a las características y al contexto en cada uno de estos países latinoamericanos, con la advertencia de que estos países pues siguen una tendencia, primero que nada, a la codificación y también una constante recurrencia a las reformas constitucionales, a los procedimientos de reforma constitucional en aras de perseguir los fundamentos de un modelo de Estado constitucional y democrático de derecho, o de al menos para producir los mayores beneficios políticos, sociales, económicos dentro de sus estructuras. Los países latinoamericanos que han asumido el compromiso nacional e internacional de perfilar sus sistemas jurídicos, políticos, hacia un modelo de Estado constitucional y democrático, están obligados a determinar un mínimo núcleo de expectativas jurídicamente exigibles. Claro está que el compromiso de las autoridades con este mínimo existencial depende de la disposición de recursos económicos para su verdadero y óptimo cumplimiento, aún en contextos reales de crisis y de escasez, también de voluntad política depende esto. Y bueno, estas situaciones de crisis y escasez, pues es lo que tenemos a la orden del día. Y México, que por supuesto no es la excepción. Lograr esta optimización de los derechos o congruencia entre texto constitucional e inclusive respecto de textos convencionales, de tratados internacionales, convenios en el ámbito internacional, en materia de derechos humanos, estos textos, texto constitucional o texto convencional y la realidad en contextos de democracia endeble y problemas sociales recurrentes, pues no es nada fácil y es todo un reto para las naciones latinoamericanas. El cumplimiento del Estado social como vertiente trascendental de un modelo de Estado constitucional y democrático se relaciona con el ejercicio de derechos de libertad y con el principio de dignidad de la persona. Al respecto, aquí hay dos puntos que considero importantes. En primer lugar, hay que entender que los derechos fundamentales, o sea, los derechos de libertad y los sociales, que son al mismo tiempo prestacionales, derechos prestacionales de dar, de proveer, de satisfacer, no son absolutos y pueden ser objeto, de una restricción razonable, idónea, necesaria, proporcional, que correctamente puede derivar de un ejercicio de ponderación. En segundo lugar, que cuando se aplica una inversión a un derecho con el objeto de impulsar su satisfacción y cumplimiento, es inevitable un cierto grado de detrimento en la satisfacción y cumplimiento de otros derechos, lo cual es natural y razonable dentro de un parámetro de constitucionalidad y, ojo, también dentro de un parámetro de convencionalidad en materia de derechos humanos, cuando esta consecuencia se da a través o como resultado de un adecuado ejercicio de ponderación de principios.
Les recomiendo una obra corta, es un libro cortito, pero muy padre, digerible y muy ad hoc a lo que estoy comentando. De hecho, es fundamento de lo que les estoy diciendo. Esta obra es del destacado profesor español Francisco Javier Díaz Reborio y se llama El coste económico de los derechos, su interpretación y garantía. Y este libro lo encuentran de manera gratuita, lo encuentran open access en Internet. Estos dos puntos hay que tomarlos muy en cuenta, sobre todo cuando se hace referencia al efecto dominó, ese efecto dominó que significa o atiende precisamente a las características de interdependencia e indivisibilidad que son propias de los derechos humanos, y también cuando se hace referencia al incumplimiento cíclico de derechos ocasionado por restricciones que no son válidas constitucionalmente ni convencionalmente, porque se trata de restricciones, incumplimientos e insatisfacciones que no obedecen al principio de proporcionalidad en sus tres subvertientes, que son la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Pero bueno, considero que de manera material y preventiva, o sea, antes de que controversias por incumplimiento de los derechos lleguen a las instancias jurisdiccionales, las autoridades que no son jueces y que les corresponde la implementación de políticas públicas, por ejemplo, las autoridades administrativas, y que también les corresponde implementar acciones específicas de tipo prestacional, pueden realizar ejercicios de coste-beneficio y de ponderación en el ámbito de sus competencias con el fin de someter a escrutinio determinada inversión o promoción a un derecho con el consecuente análisis de idoneidad, de necesidad, de proporcionalidad estricta en cuanto a los costes y a las restricciones que pudiesen derivar para otros derechos. Todo esto de manera paralela a las actividades de planeación democrática, porque eso también es muy importante, la planeación democrática, el presupuesto público, la gestión del desarrollo social y la fiscalización de los recursos públicos. Siempre insisto a mis estudiantes que el incumplimiento e insatisfacción de un derecho humano repercute en el cumplimiento y satisfacción de otros derechos o servicios básicos, derechos sociales y sus parámetros de mínima satisfacción, que todo esto está relacionado, Estado de Derecho y Estado de Bienestar, Estado social, están íntimamente vinculados entre sí, y más aún que el incumplimiento e insatisfacción real de derechos hace bien evidente que la función prestacional de la autoridad estatal queda prácticamente pues rebasada, se queda muy, muy corta, ¿no? Y bueno, con esto concluyo esta reflexión y este video sobre derechos sociales y democracia. Espero que los comentarios les sean útiles y que nos sigan tanto al cuerpo académico UGED-CA 46 que coordino de la FADER y CIPOL de la UGED, así como también al cuerpo académico de Derecho Constitucional número 187 de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, con esto concluyo y espero que haya sido de su agrado. Síganos para siguientes colaboraciones. Hasta luego.